A nombre de la directiva de la especialidad de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer programa en streaming, La Aeronáutica y el Espacio, una visión de la especialidad del Colegio de Ingenieros de Chile. Este programa nace de la idea de poder tener una comunicación más fluida y directa con aquella audiencia interesada en los temas aeronáuticos y del espacio, junto también con difundir conocimiento de nuestra especialidad a colegas y público en general. Para dichos efectos, de querer hacer consultas relacionadas con los temas que trataremos o temas que sean de su interés, podrá escribirnos al correo aeronauticos.chile@gmail.com o a través de esta misma plataforma. Este programa se transmitirá cada 15 días y para esto tenemos como panelista a ingeniero aeronáutico y máster en ingeniería nuclear Fernando Mujica. Gracias por estar con nosotros, Fernando, y vas a estar en forma permanente con nosotros, así que te lo Gracias, agradecemos. A gracias. Sergio Wilhelm, que es el secretario general del Colegio de Ingenieros, además ingeniero aeronáutico. Rodrigo Suárez, también ingeniero aeronáutico, distinguido y con vasta experiencia también en los proyectos satelitales. Eh, Posteriormente, en algún momento, nos va a acompañar Manuel Aparicio, que es el presidente de la Zonal Metropolitana. Y para consultas tenemos dos opciones. Uno que va a ser el chat de este sistema y el segundo que nos puedan escribir a aeronauticos.chile@gmail.com. Repito, aeronauticos.chile@gmail.com. De modo que puedan expresar sus intereses, consultas, inquietudes relacionadas con los temas que vamos a desarrollar y también aquellos que les gustaría desarrollar. Así que para iniciar el día de hoy, tenemos dos grandes temas que lo va a desarrollar Fernando, la radiación cósmica y el segundo que es una noticia relacionada con Airbus, que es realmente reciente y es en la detención de su programa para el desarrollo de aeronaves comerciales con hidrógeno y que está dentro del plan para el año 2050, de modo de reducir a cero las emisiones. Y si nos queda tiempo, tenemos también una noticia relacionada con el desarrollo de los aviones boomless para aviones comerciales. Así que, sin ir más, Fernando, por favor, tú tienes la palabra y iniciamos esta primera sesión. Así que muchas gracias. Listo, muchas gracias, Eduardo. La idea de hablar de la radiación Ahí. cósmica, la idea de hablar de la radiación cósmica em, tiene que ver mucho con el efecto que tienen las tripulaciones aéreas. La radiación cósmica es una radiación que llega del espacio ultraterrestre, tanto desde el Sol como de las estrellas y que afecta a todos los seres humanos. La gracia está en que la radiación cósmica que la atmósfera nos protege de la radiación cósmica en la Tierra. Antes de los vuelos, la radiación cósmica se medía solamente en altura. En altura. Por ejemplo, eh, cuando la gente subía a determinados lugares, se notaba este tema, ya estaba siendo estudiado por los físicos y hay varios observatorios en los Alpes, por ejemplo, ahí partieron, obviamente, y incluso se instaló la Universidad de Chile a mediados del siglo XX, instaló un observatorio de rayos cósmicos cerca de Santiago. Pero el tema de los vuelos, cuando partió el Concorde, cuando partió el Concorde, obviamente que volaba cerca de los 60.000 pies, se empezó a estudiar con más fuerza el efecto en las tripulaciones, primero que nada porque son los que tienen que usar el vuelo por obligación, y hasta ahí había llegado. Sin embargo, a partir del año 90 se dio un organismo que se llama el ICRP, el Organismo Internacional de Protección de Radiación, emitió un documento en el cual señala que las tripulaciones aéreas de aviones jet
comerciales están afectos a recibir radiación cósmica en forma permanente. Básicamente porque los aviones ya vuelan más alto, básicamente alrededor de sobre los 30.000 pies y más, por mayor cantidad de tiempo. Eh, quiero compartir un, un asunto sobre de la radiación cósmica. Fernando, mientras lo compartes, ¿Sí? para ir entendiendo bien el tema, estamos hablando no de ondas, sino que básicamente de partículas pequeñas, ¿no es cierto? Partículas subatómicas que son capaces de causar daño a nivel molecular, atómico, algo así, ¿o no? No, son ondas, son Son ondas, ondas, ya. sí, son ondas. Aquí tenemos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético nosotros tenemos básicamente la luz visible y hacia la izquierda, hacia una mayor frecuencia, una frecuencia mucho más alta, están los rayos X, eh, y desde ahí para adelante es la llamada radiación ionizante. La, eh, y están los rayos X, los rayos gamma. Los rayos X se producen por movimientos de electrones dentro, cuando se mueven los electrones, se energizan los electrones y se mueven, producen un rayo que es un rayo X. Después están los rayos gamma que se producen como parte de la descomposición de elementos nucleares, ¿ya? Y también al moverse, al degradarse, se emite un rayo gamma en forma natural. Y los rayos cósmicos, que son los rayos que vienen desde el espacio ultraterrestre. Y esas son las radiaciones ionizantes. Existen las radiaciones no ionizantes, entre ellos está la luz, el calor, las microondas y la radio. Esa- esas no producen los mismos daños que la radiación ionizante. La, la radiación ionizante se mide en dosis de radiación que el cuerpo humano recibe. Voy a pasar rápido estos. Eh, y Mm. la radiación se mide en milisievert, que antes se medía en REM. ¿Ya? En el caso de la radiación cósmica se considera que se ha irradiado todo el cuerpo. Ahora, los riesgos de la radiación ionizante es que causa ionizaciones en las células, es decir, remueve electrones de los átomos. Y estos iones formados comienzan a reaccionar con otros átomos de las células, causando daños en las células. Y los daños permanentes pueden producir células anormales cuando éstas se dividan, aumentando el riesgo de contraer cáncer por exposición a la radiación. Es el mayor problema de la radiación ionizante, que es el efecto la producción del cáncer. Y se aumenta el riesgo del cáncer y tiene riesgo de contraer un cáncer fatal debido a exposición a la radiación ionizante y también el riesgo de traspasar defectos genéticos severos a descendientes, debido a la exposición de los padres a la radiación ionizante, ¿ya? Tanto padres o madres. De padres se habla de los límites. Fernando, te hago una pregunta. Sí, por supuesto. Una pregunta, justamente cuando tú hablabas del Concorde, ¿en alguna oportunidad se estableció una medición sobre la magnitud de la radiación que recibían los pilotos? Sí, sí. Lo voy a conversar un poco más adelante. Perfecto. A ver, los límites, ¿cuáles son? Los límites para los trabajadores expuestos. Trabajadores expuestos, estamos hablando de la gente que trabaja en rayos X, por ejemplo, o que trabajan en las minas de uranio, o en las plantas de proceso de uranio, o en las plantas de radiación, de las plantas atómicas. Y ahí son 20 milisievert al año, promediado en 20 años, en 5 años. Pero las mujeres embarazadas no pueden, en el periodo de gestación, no pueden sobrepasar 2 milisievert al año. Perdón, en el periodo.
Y para el público en general, todos nosotros, es 1 milisievert al año. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí tenemos ejemplos de dosis. Una radiografía de pecho es 0,1 milisievert al año. ¿Se acuerdan cuando uno antes le sacaban una radiografía para ver si tenía tuberculosis a todos los años? Bueno, por esa razón se quitó eso, porque en 10 años uno ya se había juntado 1 milisievert, solamente por eso. Después está el tema de, por ejemplo, la radiación cósmica anual que se recibe viviendo en Calama, solamente 1,47 milisievert. O sea, por el solo hecho de vivir en Calama, te recibes eso. Porque Calama está muy alto. Es el lugar más alto, la localidad, la ciudad más alta de Chile. Ahora, si Perdón, y ya excede el recomendado de uno, ¿no es cierto? exactamente, exacto. Pero ahí uno no está obligado a vivir. Por lo tanto, Ya. si uno no quiere recibir eso, va y si quiere vive en Antofagasta. Pero Una pregunta, Fernando. dime, Tú hablas de Calama y esa cantidad anual se supone que estás residiendo las 24 horas, o sea, en forma permanente en Calama. por supuesto. Ya, ok. Porque tú no pagas, no es como no es como la radiación UV, que Mm, uno en la noche ya no la recibe. exacto, Aquí la recibe siempre. claro. Y la única manera de no recibirla es que tu casa esté protegida con plomo, Mm. ¿ya? Ahora, la radiación anual por fuentes naturales promedio en Estados Unidos son 2,95 milisievert. Eso es mucho. Pero, pero lo que pasa es que esto uno dice ya conforme, yo vivo ahí. Ahora, por ejemplo, la gente que trabaja en el observatorio Alma está mucho más arriba que Calama, mucho más alto. Y esa gente, además de tener los problemas ¿cómo se llama? Para respirar, recibe mucha más radiación. Yo no sé si se ha analizado ese tema últimamente. Ahora, la radiación cósmica es claramente una radiación ionizante y viene del espacio extraterrestre y vienen los rayos cósmicos se vienen los primarios, ¿cierto? Que vienen del espacio extraterrestre y también del sistema solar de erupciones solares y los secundarios que se producen en una especie de lluvia una lluvia de radiación que es la interacción de los rayos cósmicos que vienen, los primarios, cuando chocan con los rayos, con los átomos presentes en la alta atmósfera. Eh, es muy parecida a la reacción en cadena que normalmente se produce. Y esa es la radiación que llega. Ahora, la radiación cósmica tiene dos efectos respecto a la altura y a la latitud. Eh, la persona, si está en el nivel del mar, es bastante menos que lo que recibe a 32.000 pies, por ejemplo. 32.000 pies es la altura normal para un vuelo, digamos. Eso significa que si a mayor altura uno recibe más radiación cósmica, siempre. Pero también la latitud, la latitud plantea que sobre los 40 grados hasta los 90 grados se recibe mayores dosis de radiación a la misma altura, ¿ya? Eso es tanto para el norte, para el hemisferio norte como el hemisferio sur. Lo- a la misma altura en el, en el Ecuador recibes menos radiación. Vuelos, por ejemplo, el vuelo a Isla Pascua, que es un vuelo casi a la altura entre el paralelo 32 y el 20 y tanto, es un vuelo que no recibe tanta radiación como un vuelo en transpolar a Australia, por ejemplo. Esto entiendo depende de la Tierra, digamos. Está hablando norte y sur de 40 a 90 grados de latitud, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, pues se supone que la Tierra recibe por todos lados
En este caso debe ser por la protección que brinda la atmósfera o algo por así, me imagino. por la protección de la atmósfera y de básicamente de la atmósfera, exacto, porque la Ya. atmósfera en el, en el, en el Ecuador es más gruesa, Es más amplio, ya. más amplia, bastante más. Mm. Y aquí están los estudios de radiación que se han hecho. Los primeros fueron en la década del 70, digamos, con el Concorde. De ahí fue bastante el desarrollo. Y en las últimas décadas, con los viajes, como los viajes son todos alrededor de 33.000 pies, eh, ha obligado a mayores estudios. Sin embargo, la mayoría de esos estudios fueron realizados en el hemisferio norte, porque obviamente hay mayor cantidad de vuelos y en el hemisferio norte está Europa y Estados Unidos y Japón. Entonces, la gente que se preocupaba más de eso. Nosotros en el 2018, bajo el patrocinio del sindicato de pilotos de LATAM, desarrollamos un estudio de radiación cósmica recibida por los pilotos en Chile. Inicialmente hicimos una prueba con tres pilotos internacionales y dos pilotos nacionales. Y se logró entender que realmente el tema era complicado y el sindicato aprobó hacer el estudio con 100 100 pilotos elegidos al azar, hombres y mujeres, de, de, se llaman de wide body, que son los internacionales, y de narrow body, eh, de rutas nacionales, eh, en las cuales se les colocaron medidores de radiación de película que los proporcionó no gratis a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿ya? Y el proyecto se hizo durante 6 meses. En esos 6 meses se efectuó la medición y en paralelo se calculó utilizando el programa CARI 7 desarrollado por la FAA, y se calculó con los planes de vuelo, se calculó cuál era la, lo que se recibía. Básicamente el plan de vuelo lo que hace, te dice la altura, la latitud, la longitud, el nivel de vuelo y el tiempo de vuelo en esas condiciones. Y con eso se incorpora a este programa computacional desarrollado, como digo, por la FAA y da un valor razonable. Hay un tema a que se toma en cuenta en el caso del cálculo. Es que, es que, el, es que el- a la Tierra le afecta ¿cómo se llama? La situación del Sol. Cuando hay una situación de solar máximo, mínimo, hay mayor radiación cósmica, porque eh, cuando es máximo, es como que barre nos ayuda, digamos, al tema de la radiación cósmica. Y entonces todos los meses se publica cuál es el valor estándar del grosor de la capa de la Tierra. Y con esa información se calculó la dosis efectiva, ¿ya? Y nos permite conocer cuánto es lo que recibe cada tripulante al año. Nosotros hicimos un análisis de varias rutas internacionales, por ejemplo. Hay una ruta internacional que ya no se hace, que se hizo en esa época, que es Santiago-Melbourne, llegando a una latitud de 80 grados sur. Y esa latitud, y eso, que era un vuelo de 13 horas 39 minutos, eh, se recibió una cantidad total de casi 0,09 milisievert en el vuelo de ida. Y así. Ahora, uno ve
Un poco más abajo ahí está Santiago Melbourne a 40.000 pies igual, esa es la máxima altura, pero a una ¿Ya? latitud de 69 grados. Y ahí uno se da cuenta que la diferencia del vuelo fueron casi eh, 15 minutos más, digamos, pero ahí bajó un porcentaje lo que recibía. Hay vuelos internacionales que son bastante, por ejemplo, el último que aparece ahí, que está como internacional porque se usan aviones grandes, Santiago Isla Pascua, a 34.000 pies. ¿Cómo se llama? La cantidad de milisievert por hora es 0,0018, es bastante poco. Y básicamente porque se vuela a la máxima latitud son 33 grados, que es cuando parte en realidad. Ya. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay vuelos que son más largos, por eso Santiago-Lima, perdón, Santiago-Ciudad de México, pero ahí se vuela a 43.000 pies. Y por eso la cantidad recibida en ese vuelo, estos son los considerados el vuelo específico, se recibió bastante. Oye, Fernando, una pregunta sobre todo destinada para aquellos que no entienden mucho el tema. Eh, ¿Cuál es la capacidad de filtración que tiene en este caso las paredes de la aeronave, que es aluminio? ¿Ah? Es casi transparente. Para los rayos cósmicos es casi transparente. No hay nada que lo pueda parar porque, como tú dices, es aluminio. Exacto. Y además es bastante delgado, digamos. Normalmente será 0,060, Sí, 0,060, o sea, menos de inches. eso debe ser no me acuerdo bien, Sí, suelen ser 3 milímetros. 3, 4 Milímetros. milímetros. Eh, Claro, depende de los 3 milímetros más o menos. Exacto. sí, Y eso obviamente los rayos, es como cuando uno va a sacarse una radiografía, si uno se pone sí. detrás de una puerta de 3 milímetros de aluminio, no se protege en nada. Exacto. O sea, habría que fabricar el avión de plomo, pero ahí ya empezamos con problemas. Claro. Ella no vuela. Claro. Oye, ¿y qué hay del agua? ¿El agua pesada también protege algo esta radiación o no? No, 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 no. No, el agua pesada básicamente es deuterio, pero no protege de la radiación, sino que lo que hace es regula. Pero el agua pesada, claro, pero a ponerle agua pesada alrededor. El otro día, hace un par de meses atrás, leí un artículo de unos japoneses que estaban desarrollando una ropa que permitía un poco parar unas telas que no sé si tenían o plomo o alguna cosa así, que permitían detener algo Ya. este tema. Oye, Fernando, una distancia también. Cuando tú hablas de los 40 grados a los 90 grados, bueno, son los polos. Y los 40 grados en Chile, estamos hablando muy cerca de Puerto Montt. Puerto Montt está en los 41 grados, como hay algo. ¿Ah? Exacto. Y entre grado y grado son 111 kilómetros, por lo tanto, en rigor, desde, más o menos desde Osorno hacia el sur, estamos hablando ya de los 40 grados, en lo Claro. cual esto sería un poquito más Claro, evidente. bueno, Punta Arenas está en los 52 grados de latitud sur. Exacto, ¿Ya? exactamente, Aquí, por exactamente. ejemplo, puedo mostrar, aquí estoy mostrando un cálculo, o sea, los vuelos, el azul, el Santiago-Melbourne, llegando hasta los 80 grados, después el otro Santiago-Melbourne llegando a los 69 grados, y el Santiago-Auckland, que llega alrededor de los 65 grados. Perdón, se me fue una cosa, Fernando. ¿Yo por qué querría volar a mayor latitud? ¿Se hace más corto el viaje al final? Hace mucho más corto, mucho, Ya, mucho más, mucho claro. más. Sí, sí, muchas gracias, es un tema súper Sí, importante ese. sí, no se escucha, Sergio. Sergio, estás muteado. Mira, Estaba sí, comentando. correcto. Muchas gracias. Lo que pasa es lo siguiente. eh, Cualquier exposición a un riesgo físico, llámese ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes o frío, calor, tenemos que considerar la variable tiempo.
que la radiación ionizante entre un vuelo en Puerto Montt y Punta Arenas sabemos que es 1 hora 40 más o menos. El vuelo Santiago-Oakland, 14 horas. Por lo tanto, la variable de exposición al riesgo, que es el tiempo, ¿verdad? Juega un papel muy importante. Y como esta radiación, tal como dijo Fernando, se mide en un dosímetro de celuloide, que es una película, es valor acumulado, Mm. es decir, del tiempo de exposición. Es lo mismo que usan los dentistas, los radiólogos en el ámbito de la salud. El mismo dosímetro. Entonces, no podemos solamente considerar el ángulo, o perdón, la latitud o longitud que se hace el vuelo, sino que del tiempo de exposición, porque el dosímetro va a medir la radiación acumulada. Ahora bien, en términos legales, en el país tenemos el decreto 594 del Ministerio de Salud del año 1999, que define los límites permisibles, es decir, aquel tiempo de exposición en el cual yo no voy a sufrir daño. Me explico. Por ejemplo, exposición a ruido. Me dice que yo si estoy a 85 decibeles, ¿verdad? Puedo estar una jornada de trabajo completa, es decir, 8 horas, sin tener daño auditivo. Si aumento la exposición en términos de decibeles a 95 decibeles, me dice que yo puedo estar expuesto a ese ruido sin protección auditiva no más de 1 hora. Y sobre 112 decibeles, que es más o menos el ruido que se produce o la presión sonora que produce un avión de reacción, no puedo estar más de 20 segundos sin protección auditiva. Acá es exactamente lo mismo. La exposición al riesgo de radiación ionizante tiene que ser medida también en función del tiempo. Y evidentemente es resorte y labor del Ministerio de Salud determinar cuál es el límite permisible y agregarlo al decreto 594 para el caso de las tripulaciones aéreas. Exacto. No confundir también que la radiación de exposición al sol, ¿verdad? Que es la radiación ultravioleta que nos produce quemaduras en la piel, no es lo que estamos hablando. Por lo tanto, acá una tripulación aérea está expuesta a radiación ultravioleta, que es la quemadura que les produce a 30.000 pies, por ejemplo, en las manos, si la llevaran justamente en la posición del timón de dirección o el timón de vuelo, digamos, ¿verdad? Eh, y que le esté dando permanentemente el sol. Es diferente a que esa exposición al sol sea a nivel del mar. En el mar probablemente la quemadura que tenemos en la piel se produce después de unas 2 horas. A 30.000 pies, lo más probable es que sean 45 minutos. Entonces, desde ese punto de vista, los vuelos largos vamos a tener una exposición mayor a la radiación cósmica. Ese es el gran problema del viaje a Marte, que son 7 meses hasta el minuto, Ya. ¿verdad? La radiación cósmica que van a sufrir quienes vayan a Marte va a ser tremenda. Probablemente con los otros año y medio que tienen que estar en Marte y después los 7 meses de vuelta, que son dos, completamos ahí los 240 meses, ¿verdad? Eh, Van a llegar los Sí. humanos que vayan a Marte y vuelvan con graves problemas en su salud. Sí. Así es. En este caso estamos hablando de una situación menor, porque la radiación cósmica, afortunadamente, la forma de mitigarla es la atmósfera, y todavía a 30.000 pies estamos bajo el efecto de la atmósfera, o 35.000 pies el día de mañana, ¿verdad? Y no va a requerir una protección extra la cabina más allá de espaciar los vuelos, ya vemos, de largo alcance, para que la dosificación o la radiación acumulada vaya siendo acorde a lo que puede soportar el cuerpo humano. Oye, Sergio y Fernando, una pregunta. Las tripulaciones, básicamente los pilotos, que son los, yo diría, que están en forma más continua expuestos a esta radiación, ¿usan algún tipo de dosímetro?
o no está establecido en la regulación al día de No, hoy? no está establecido la regulación aquí en Chile. En Europa, después del documento que yo les dije que salió el año 1990, Ujú. Europa tomó este tema y hoy día las tripulaciones están, o sea, las líneas aéreas están obligadas a que las tripulaciones se les lleve el control de la cantidad de radiación que reciben, no usando dosímetros, sino que usando los programas de control, porque Bien. son bastante confiables. Ahora, sumando a lo que dice Sergio, una de las cosas buenas de las tripulaciones de aviones comerciales es que tienen límites de horas de vuelo. Y eso hace ese límite, esa limitación de horas de vuelo mensual, trimestral, semestral y anual, permite que ellos no reciban más radiación porque no vuelan más. Lo que no pasa, por ejemplo, con los aviones, con los pilotos de aviones ejecutivos que vuelan a la misma altura y vuelan, no tienen una limitación, porque no hay una limitación de horas de vuelo con horas de descanso, etcétera. Quiero mostrarle, bueno, aquí están los cálculos que hicimos de los vuelos nacionales, que obviamente porque vuelan menos, eh, reciben menos, pero también hay rutas como Santiago-Punta Arena, reciben, porque llegan hasta 53 grados, que reciben bastante milisievert por hora. El estudio que hicimos con el sindicato de pilotos, 52 pilotos de wide body, 28 pilotos narrow body, el promedio semestral del cálculo del cálculo utilizando el CARI 7 es que fue de 1,33 milisievert. Eso mismo, los dosímetros midieron 1,47 milisievert en 6 meses. La proyección a 12 meses, obviamente, fue casi 3 en el caso de los white body, casi 3 milisievert en el dosímetro y 2,67 milisievert en el promedio en lo calculado. Y lo mismo en el caso, bueno, en el caso de los pilotos nacionales, 1,22 y casi 2 al año usando el dosímetro. Esto es bastante importante porque estamos hablando de que gente que está trabajando y está obligada a estar donde. Perdón, esto es para hombres y mujeres. Y hay que considerar que las mujeres tienen un problema mayor porque ellas tienen los óvulos desde que nacen. Desde que nacen, ellas, entonces, si se irradian los óvulos con esta cantidad, es como estar irradiando, no sé, tomándose al año hartas radiografías. Acumulan. Y bueno, y ese otro tema importante. La radiación ionizante no se quita, se acumula. Desde que partiste, desde que naciste, te vas acumulando radiación ionizante. Ahora, Fernando, perdón, sí, aquí veo la diferencia entre el piloto de cabina ancha o cabina angosta, me imagino tiene que ver también con la longitud de los vuelos, ¿no es cierto? exacto, ¿Sí? exacto. La longitud y la altura. Y, y la altura, claro. Y la altura a la que van. Exacto. Claro, porque los aviones, básicamente, no sé, como hablábamos, los vuelos a Australia no son menos de 13 horas. O sea, está claro que ahora empiezo a tomar vacaciones en el Caribe, pues. ¿Para qué voy a ir a Australia ni a Sudáfrica, ¿cierto? Claro. Ahora, Bueno, un iglú de plomo. claro, ahora, ¿cuál es, hasta esto es lo que quería compartir, digamos, y creo,
Dejar de compartir. Creo que creo que el tema es re importante. Después de este estudio, que se presentó incluso en un congreso de la IFALPA, de- en Brasil, eh, lo que se intentó fue prevenir al sistema de salud, y el sistema de salud no lo ha tomado, no lo ha tomado, digamos, porque obviamente este tema, y esto también le afecta obviamente a las tripulaciones de cabina, porque van en los mismos vuelos. Los pasajeros normalmente vuelan muy poco, además que y los que sí están también como potenciales em, ¿Afectado? afectados son la gente que desarrolla, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, se llaman los courier, personas courier, que llevan documentos importantes, que vuelan porque están trabajando, digamos, Bueno, frecuentemente. frecuentemente. Eh, Ese es mi... Oye, es interesante uno para entender un poquito también la mecánica de esto, ¿no es cierto? Y lo importante que es, si tú te das cuenta, este tipo de ionización te podría provocar un cáncer. Si te Exacto, llega a provocar un cáncer, normalmente tú vas y lo atacas de la misma forma. Pero ahora entiendo, ¿no es cierto? Irradiando las células cancerígenas, idealmente, aunque igual se dañan las que son que están afectadas al por la lado. radiación, ¿no es cierto? Exacto, Pero es increíble. O sea, puedo generar una deformación y después para poder eliminarla tengo que usar, digamos, lo mismo es más fuerte, compadre. exacto. Eh, Increíble. Bueno, buen punto, Fernando. La verdad que aquí vamos a necesitar algún experto, un doctor que haya hecho las investigaciones, porque aquí hay consecuencias y tal vez no solamente nuestros pilotos, sino a nivel latinoamericano, a lo menos también, o en América. En realidad esto debería implementarse y empezar a medir cuáles son los efectos a largo plazo. Bueno, Oye, suena perdón, corto, y hay que estar atento al desarrollo que mencionaba Fernando de los chinos. exacto. Porque si se logra desarrollar una tela, un traje, aunque va a ser incómodo, seguramente pesado, algo así, pero puede ser una solución parcial, digamos. Claro. Exactamente. Ahora, el tema, como comentaba Sergio también, el tema de los astronautas, ese es un caso aparte. O sea, lamentablemente, bueno, es son gente que claramente ellos saben que quieren ir para allá. Pero ahora, este tema de ir a Marte es realmente complicado, porque no solamente el viaje, digamos. Marte no tiene nuestra atmósfera. Entonces, y bueno, y también la Luna. Si alguien dice vamos a instalar una estación en la Luna como en 2001 dice el espacio, claro, seguramente va a tener que ser subterránea, porque de otra forma eh, la- va a estar complicado. Creo que es un Bueno, tema sobre ahí. Lo más conocido hoy día es la Estación Espacial Internacional, que tiene un área que está protegida para la radiación cósmica producto de las tormentas solares. así ¿Ya? es. Esto se puede medir, se puede predecir también en qué momento van a cruzar esa área, se le da una Ujú. alerta a la tripulación y se van a esa zona que Claro, está más protegida, no bien mitigada, porque en el fondo cuando claro, uno eh, puede mitigar esto, como decía Fernando, eh, en Marte, olvidémonos de que vamos a construir edificios en Marte, vamos a ir y volver a la época de las cavernas. ¿Por qué? Porque es la mejor protección, ¿verdad? Será rudimentaria a vistas de hoy, que estamos viendo cómodamente en casas y en departamentos, etcétera, todo lo que conocemos. Lo mejor es la protección de la corteza marciana, en este caso, para claro. la protección de la radiación cósmica. Así es. Bueno, Fernando, tenemos 20 minutos todavía en este primer programa y, y tenemos otro tema de alto Ya. interés que tú nos vas a informar respecto a
postergación del proyecto cero emisión de la Airbus, que tenía bastantes proyectos y a lo cual tenemos bastante también que conversar. Y a ver si tú nos puedes ilustrar primero con la noticia y podemos conversar sobre el tema. En la revista Aviation Week de- del 24 de febrero al 9 de marzo, a compartir, habla de, ahí está, ¿se ve? Sí, perfecto. Ya. Dice Cold Reality. Airbus pospone el plan de un avión de aerolínea de cero emisión. Ellos plantean ¿cómo se llama? Lo postergan de 5 a 10 años. Y estaban viendo demostraciones de combustible biológico, digamos, en vez de... Y básicamente la Airbus dice, pospone la emisión, lo que baja claramente los efectos, los esfuerzos de descarbonización de la industria aeronáutica, que tenía una meta de cero emisión para el año 2050. Y básicamente en esta parte que está acá, que yo las marqué, el Airbus dice que lamentablemente hay toda una cantidad de proyectos que no es posible que confluyan en el periodo y en el costo, porque también este es un tema de plata. Y dice que, por ejemplo, ellos han estudiado conceptos de aviones de 100 pasajeros para rangos de 1000 millas náuticas a 200 pasajeros para rangos de 2000 millas náuticas, y tenían colaboraciones con aeropuertos y aerolíneas para identificar un montón de temas que no era solamente el avión, desde la producción del hidrógeno verde hasta, hasta el refueling, o sea, hasta cómo cargar el avión. Y porque hay que asegurar ese hidrógeno verde en los aeropuertos antes de que entren los aviones a producir. Y ahí básicamente lo que en otra parte del artículo señalan que uno, las líneas aéreas no estaban interesadas en meterse en esto, porque al meterse en esto con un avión con una logística súper complicada respecto del hidrógeno verde, que además es carísima, porque hay que mantener el hidrógeno a temperaturas muy bajas, iban a iban a estar en desmedro de compañías que iban a estar volando con aviones normales hasta ese momento. Entonces, el cuándo entrar, ese es el punto. Y dejo la pelota al medio de la cancha. Bueno, yo quería aportar algunas cifras respecto a lo que tú acabas de mencionar. Porque de acuerdo a la Biblioteca del Congreso y también a otras investigaciones que he hecho, el hidrógeno se puede obtener de varias formas. Por lo tanto, por eso varía desde 1,5 a $5 por kilogramo. Entonces estamos hablando de esos costos. Y hoy día el querosén de aviación está bajo el dólar por kilogramo. Eso es al día de hoy. Por lo tanto, efectivamente lo que tú dices tiene mucho significado. Para una empresa que vive de los resultados, no le es conveniente invertir cuando otras aerolíneas no lo van a hacer. Y eso que hubo un acuerdo de la ICAO o la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, esto fue el año 2022, 7 de octubre, en la cual adoptaron esa aspiración colectiva de cero emisiones al año 2050. Pero claro, detrás de esto están las aerolíneas, lo que tú dices, y la conveniencia para cada una de ellas de poder ser rentable. Porque ¿qué sacas tú con que tus asientos cuesten 3 veces el ticket versus la otra que a lo mejor cuesta la mitad o menos? Entonces, es un tema netamente hoy día eh, financiero.
Y respecto a los costos, por ejemplo, de energías renovables, está entre 3 a 7,5 dólares por kilo el hidrógeno. De gas natural, 0,9 a 3,2. Del carbón, 1,2, 2,2. Entonces, hay una variabilidad bastante grande, pero claro, la pregunta es quién parte y cómo se parte y cuándo se parte. Y en ese aspecto, yo tenía también algunos otros números que es importante compartirlo y para que quienes escuchan entiendan un poco la problemática, porque el hidrógeno líquido tiene 3 veces la energía por kilo comparado al queroseno. 3 veces. ¿Ah? Pero necesita 4 veces el volumen que el queroseno. Por lo tanto, ya entramos a un diseño donde las alas no serían muy practicables colocar estanques de hidrógeno en su interior, producto de la estructura, producto del peso. Por lo tanto, tendrían que ir en el fuselaje. ¿Y el fuselaje en qué parte? Entre la cola y la parte frontal, por efecto de centro de gravedad. Entonces, y aparte de eso, que disminuye notablemente la cantidad de pasajeros, porque tenemos que tener estanques bastante grandes. Y lo otro, lo que tú mencionabas respecto a las temperaturas de almacenamiento, estamos hablando de menos 253 grados Celsius. Entonces, hay otro problema, y junto con eso los problemas de índole ya de instalación. ¿Qué pasa con las fugas? Si es que hay fugas. ¿Ah? Los problemas de combustión en las turbinas de gas. Los problemas de administración térmica. ¿Ah? Y algo que tú mencionabas también, estamos hablando de la capacidad de producción a nivel mundial. Porque claro, si tú en el país A tienes la capacidad, pero en el B cuando aterrizaste no tienes, se destruye todo. Entonces, hoy día la conclusión es que a nivel mundial no tenemos la infraestructura preparada. Y la Eh, pregunta es, ¿valdrá la pena prepararla? Porque por otro lado está las probabilidad de electrificar o hibridizar, que fue lo último que se habló el año pasado en el ICAS, algunas aeronaves, sobre todo aeronaves que son de mediano alcance. Estamos hablando de 600 kilómetros, más o menos 800 kilómetros, no más allá que eso. Y claro, y aquí hay algo interesante en términos de costo y en términos de diseño. La energía por kilogramo de una batería es el 2% del queroseno. Entonces, y esos son costos para cualquier línea aérea. ¿Ah? Y hay que, en este caso, tener la energía para propulsar los motores. Eh, y pero todo eso es un tema de tecnología, entiendo yo, ¿no es cierto? Porque claro, esta el metodología, problema porque es, claro, estamos si tú llevas el hidrógeno en forma de gas, va a ocupar mucho volumen, ¿no es cierto?, de partida. Y si lo exacto, llevas líquido, ocupa mucho peso, ¿no es cierto? Eh, claro, entonces el ideal en tecnología sería poder producirlo durante el vuelo o en alguna parte, digamos. Tal como hoy día algunos aviones pueden sacar oxígeno, ¿no es cierto?, del aire, exacto. ver esa parte. Oye, y lo otro, recuerda que el paso del tren de carbón a eléctrico se demoró por mucho tiempo debido a problemas económicos. O sea, porque la industria del carbón generaba tanto dinero, ¿no es cierto?, que bloqueaba el desarrollo de todo lo que es electricidad. Y esto yo creo que mientras tengamos un uso de combustible fósil, ¿no es cierto?, que sea económico, hay muchas presiones ahí entre medio. Y tal vez la única forma de hacer esto a futuro sea por regulación. O sea, no más de un tanto por ciento de los vuelos puede ser con combustible fósil, no sé, o no sé, algo así. Pero es un problema económico y político también, y además tecnológico, mira, tiene todas las áreas de problemática juntas. Claro. Qué buena comparación esa, Rodrigo, del tema del tren, en verdad, porque resulta que el tren a carbón, la verdad es que después se pasó al tren eléctrico, pero las centrales eléctricas eran a carbón. En consecuencia, teníamos un círculo, digamos, que expandió el mercado al final. ¿Qué pasa hoy día con el tema del cero emisión? Pensemos en lo siguiente, nosotros tuvimos una revolución el año 95 en el país cuando se usó gas natural y todos comenzamos a cambiar nuestras calderas Califón en las casas para poder adaptarnos al gas natural. Y o teníamos gas licuado o teníamos gas natural.
pero no está la posibilidad de tener una combinación de ambos, que hoy día se están dando cuenta que pasar del combustible fósil, el Jet A1, a un combustible cero emisión, debería tener un paso intermedio, que es ser híbrido, es decir, tener los dos estanques, ¿verdad? En el avión. Ese podría ser un elemento importante. Y el hibridaje lo está dando hoy día con muestras, pero tremendamente exitosas, en la industria automotriz. Europa tenía como meta el año 2020 llegar al 2025 con una producción de automóviles completamente eléctrica. Hoy día han dado un paso atrás y dicen, señores, esta meta se posterga y podría ser el año 2027. Pero resulta que la política que tenía Europa de las centrales de generación eléctrica atómicas fue una psicosis colectiva después de Chernobyl y no hubo más inversión. En consecuencia, comenzaron con la inversión eléctrica en relación a generación eólica, fotovoltaica y también las de ciclo combinado, eh, que en el fondo también dependían mucho del gas ruso. En consecuencia, desde el punto de vista geopolítico, la electrificación de los vehículos no estaba preparado eh, en la infraestructura ni estructuralmente los países europeos. Pensando, por ejemplo, quienes llevaban la delantera en esto, que eran los suecos, en Suiza, perdón, en Suecia se señalaba que se cumplía esta meta del 2025, pero el mundo dejó a todos los vehículos de Suecia como alta gama y aparecieron los chinos vendiendo a mitad de precio y con una batería mucho mejor y por otro lado se le están poniendo los aranceles hoy día en Estados Unidos para los autos 100% eléctricos y ellos dijeron conforme como no tienen aranceles los híbridos, vamos con los híbridos. Y los híbridos autorrecargables hoy día, que son enchufables además, Así es. la están llevando. Tú te compras un vehículo hoy día acá en el país, ¿verdad? Enchufable y autorrecargable y te olvidas del combustible en la ciudad, te olvidas del combustible. Entonces, eso es bueno, pero si el 100% de los vehículos fueran de esta forma, tenemos varios problemas. Uno de ellos de la infraestructura. Imagínense un estacionamiento para vehículos normales que pesan 2 toneladas y a partir de ahora van a pesar 2,5 toneladas por la batería. Y efectivamente vamos a tener un problema de infraestructura. Van a sobrar estacionamientos porque van a tener que espaciarlo para soportar las losas, digamos, la cantidad de peso que no estaba diseñada cuando solamente eran motores convencionales. Bueno, lo mismo va a pasar en el avión. El avión tiene que soportar el peso tanto del combustible, hidrógeno verde, pero el estanque es el más complicado, es el más pesado. En consecuencia, acá tenemos un círculo que todavía no se rompe y evidentemente yo creo que que debería hacerse con el tema de reducir las emisiones, no cero emisión, reducirlas, un paso intermedio importante. Y en eso Mm. hay combustibles que ya reducen las emisiones, ¿verdad? Y pueden soportar vuelos de 14 horas y todo lo más. Lo que pasa es que hay una baja producción y hay un costo mayor, ¿verdad? Entonces, acá, sin duda, la industria hoy día se está viendo en qué hacer primero. Y estas definiciones de prueba y error que hemos tenido, ¿verdad? Donde la evolución ha sido bastante interesante, evidentemente todos estos proyectos tienen que ser repensados y evidentemente buscar el camino crítico y claramente nos extendemos más allá de las metas propuestas inicialmente. Así es. Así es. Bueno, hay un aspecto intermedio, Sergio, que quería conversar y se refiere al uso del SAF, que son los Sustainable Aviation Fuel o combustibles sostenibles de aviación, que tienen un problema de costo. Y eso hay también, desde la biomasa se obtienen y estamos hablando de que el costo hoy día está alrededor de 5 veces lo que cuesta el queroseno. Entonces, tenemos la parte eléctrica y tenemos también todo lo que es el uso de SAF en la aviación, donde han habido avances bien significativos. Pero la pregunta es si la solución va por la hibridización, uso de queroseno, uso de motor eléctrico.
Yo creo que eso va a ser un tema a desarrollar en la próxima oportunidad. Pero quería aprovechar de comentarles respecto, porque nos quedan algunos minutos todavía, sobre algunos proyectos y básicamente hay uno en forma específica que está desarrollando la DLR, que es la Organización Aeronáutica Alemana, German Aerospace Center se llama, y que bien que les pusieron el año pasado en un congreso donde efectivamente están diseñando un avión eléctrico. Y pensando lo que tú dices, de alguna forma, en que esto está revolucionándose cada año más, sobre todo con el avance de los chinos, en términos de la capacidad de las baterías. Entonces quería eh, mostrarles un poco el diseño, porque es un tema bien interesante. eh, el, Voy a decir la arquitectura en este caso, el cómo proyectan ellos este, esta aeronave. No sé si lo ven bien ahí. ¿sí? Sí, Ya. ahí Y le está. llaman proyecto CHART, que es Carbon High Efficiency Aircraft Regional Electric Flight. En otras palabras, un avión regional de vuelo eléctrico de alta eficiencia al carbón. Y, y se fijan que es una aeronave que tiene una estructura bien singular. Por lo tanto, hay uso bastante amplio de materiales compuestos. Y qué es lo que se pretende como performance y también la problemática que tiene. ¿Por qué? Porque las baterías van en toda la parte inferior y por lo tanto aquí no hay lugar para maletas con las capacidades que tenemos hoy día de baterías. Bastante revolucionario el, voy a decir, la estructura. Y también hay un aspecto bien interesante que es la provisión de las baterías en términos de la energía específica. Estamos hablando de watt horas por kilogramo. Y qué es lo que tenemos hoy día y que ahí se ve en un color rosado y lo que se supone que va a estar para el año 2050. Y eso definitivamente es alguna esperanza. Eh, y que la pregunta es si realmente va a ser antes o después. Aquí está la arquitectura en la cual van los packs de batería en la parte inferior, de modo que las inspecciones intermedias, estos packs se cambian por el ciclo de batería y ahí hay un aspecto respecto a la degradación, respecto a los tiempos que se esperan de carga, de 12 a 26 minutos. En fin, hay bastantes posibilidades, yo creo, a futuro. Y hoy día, hablando de lo que hoy día tenemos, en términos aerodinámicos, en términos de estructura de diseño, un proyecto que es el X-66A, NASA Boeing. Y aquí hay aspectos que es interesante porque hay una inversión del Estado, 425 millones para estos desarrollos y esperan volar el año 2028. Pero aquí se ve más o menos la configuración y también hay una opción del Open Fan o el fan abierto, no encapsulado como es el día de hoy. Entonces, hay bastantes posibilidades respecto a lo que se puede en el día de mañana alcanzar. Eh, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa definitivamente con estos desarrollos. Y yo creo que van a ser noticias en forma permanente en este círculo de conversación. Y Oye, que, y Eduardo, lo interesante de todo esto es que, al contrario de pensar que la aeronáutica y el espacio están llegando a un límite, absolutamente al contrario. Todavía la ingeniería tiene para mucho tiempo, ¿no es cierto?, de desarrollo, se requieren nuevas tecnologías, nuevas ideas, no solo para la Tierra, sino que alguna vez, si Elon Musk llega a Marte, bueno, hay que volar en la atmósfera de Marte también, digamos, y suma y sigue. Así que para desarrollo nos queda bastante, digamos. Exacto. exactamente. Bueno, respecto a Marte, lo que ha conversado Sergio, Fernando y tú también, yo creo que va a ser un tema que lo vamos a poner en esta plataforma dentro de poco. Tenemos un especialista que está en Estados Unidos que está bastante, voy a decir, dispuesto a colaborar. Y para el fin de esta mesa y de esta convocatoria, que es hablar de los temas aeronáuticos y espaciales y entregar información
a quienes les interesen y también desarrollar aquellos aspectos que quieran. Así es que hemos completado en esta primera jornada una hora y que pensábamos que iba a ser un poco, voy a decir, Larga. larga. No lo ha sido así porque la verdad son temas muy interesantes. Así es que, bueno, este programa se transmitirá cada 2 semanas por ahora, dado que todos los que estamos aquí en estos momentos sentados, participando, tenemos muchas actividades y no podríamos estar toda la semana como nos encantaría, pero por lo menos cada 2 semanas y como digo, dispuestos para desarrollar temas también de interés de quienes estén hoy día en la audiencia. Así que les agradezco el aporte, Fernando, Sergio y Rodrigo, y por supuesto están invitados, como siempre, para la próxima sesión. Así que muchas gracias y también a la gente que ha estado en la audiencia. O sea, sí, será hasta 2 semanas más.